Ya está en el estudio de 7.3 Noticias el congresista nacionalista Hugo Carrillo, quechohablante, antropólogo. Hay una propuesta que es de un proyecto de ley que está promoviendo que se incluya la enseñanza de quechua en el sistema educativo. Es una propuesta ciudadana. ¿Cómo está, congresista? Buenas tardes. Estamos muy contentos. Sí, vengo en representación de un conjunto de organizaciones del interior del país, promotoras de una iniciativa ciudadana, Edith, para que se reconozca el quechua como un idioma fundamental en nuestra idea de conservar nuestras identidades. ¿Cuántos quechohablantes hay en nuestro país? Resulta que según las estadísticas somos 8 millones de quechohablantes. Y la según estudios de otras entidades del exterior, por ejemplo, la BBC de Londres, que para producir estos programas en quechua calculó 20 millones de quechohablantes en América Latina. Si tenemos 20 millones de quechohablantes, estamos hablando de un idioma tan importante o más importante en términos numéricos que el griego moderno, que el húngaro, en fin, que el sueco, que el catalán, que el finés y que el danés, ¿no es cierto? Pero además, un país pluricultural multilingüe como el peruano no puede darse el lujo de mantener esta tradición del quechua, este idioma, en el olvido, en el retraso, en la ignorancia, en el desconocimiento. El país tiene que reinventarse, el país tiene que reconceptualizarse, tenemos que hacer nuevamente el diagnóstico para ver cuántos hablamos en quechua. Claro. Y la pregunta entonces, como usted me dice en las estadísticas, la pregunta no tiene que ser qué idioma hablas, sino en qué idioma piensas. Porque cuando nos pregunten en qué idioma pensamos, vamos a darnos con sorpresas, como aquella que ocurrió en el Parlamento de la República. Cuando yo invité a los parlamentarios a participar en el grupo parlamentario indígena, más de uno, y por si acaso hay 40 inscritos en el grupo parlamentario, más de uno me dijo, no congresista, yo no sé quechua. Nuestra cara habla quechua, nuestra cara es aymara, nuestra cara es aguajún, nuestra cara tiene identidad, tiene un color hermoso, un color hermosamente cholo. Y entonces descubramos simplemente eso. Démonos una oportunidad. ¿Qué le parece? No está revalorado y aparte determinadas personas todavía se avergüenzan quizá de saber hablar de quechua. A ver, mantenemos una actitud similar a la de Areche. Mantenemos una actitud similar a la que se hizo con Túpac Amaru. Se prohibió hablar en quechua, pensar en quechua, cantar en quechua. Estamos absolutamente prohibidos. ¿Y estamos arrastrando esa situación, ese mismo pensamiento ahora, actualmente? Con toda seguridad. ¿O existen las políticas públicas para poder enseñar, para poder pensar? Hay algunas aperturas, Edith, pero insuficientes. Por ejemplo, el quechua, que era un idioma oficial, ¿no es cierto? Hace 40 años o hace 30 años decretado idioma oficial, quechua y aymara. El año 2011, a finales del anterior periodo, se anula la ley. O sea, deja de ser un idioma oficial el quechua. Y entonces, claro, hay marchas y contramarchas. Sin embargo, todo esto hace que sigamos viviendo el drama de Atahualpa. Recuerde, a Atahualpa le entregan una Biblia y le dicen, esta es la palabra de Dios. Y él arroja la Biblia porque no escuchaba nada. Y entonces el cura Valverde dice, traición, traición, y en ese momento ocurre la gran desgracia para el Perú milenario. Entonces ocurre que ahora hay 8 millones, según las estadísticas, hay 8 millones de personas que ven todos los días el periódico y dicen, uy, no me dice nada. ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? No entonces démosle la oportunidad a ¿Qué está haciendo el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura? Porque hasta donde sabemos el Ministerio de Educación tiene incluso el deber y tiene, de acuerdo a la normativa, debe capacitar a todos, a los maestros quechohablantes. Sí, entiendo que hay avances importantes, sin embargo insuficientes. Ocurre que estamos implementando un sistema de educación intercultural bilingüe y todavía estamos en la época de la traducción de los textos del pensamiento occidental al quechua, al aymara o al aguajún. Llegaremos en algún momento con iniciativas como esta a entender que la educación tiene que incorporar, como lo pedía Claudio Pizarro hace 2 días, ¿no es cierto? Si yo hubiera tenido la oportunidad de que me enseñaran quechua en el colegio, estaríamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de una identidad, estamos hablando de un idioma que identifica a este país milenario. Y milenario no solo porque exista Choquequirao o Machu Picchu, milenario porque efectivamente el quechua incorpora
pensamientos estéticos, incorpora tecnologías, incorpora saberes, conocimientos, en fin. Es un legado de nuestro país. Exactamente. Démonos entonces la oportunidad incluso de la salación. Porque claro, en este proceso nadie quiere ser el último eslabón. Y lo que ha ocurrido, estos enfrentamientos que hay. ¿Sabe que mientras nosotros estamos discutiendo el día de hoy, en la esquina, el primer insulto es cholo y algo más, ¿no es cierto? Cholo, serrano. Claro. Pero ¿quiénes nos dicen? Otros que llegaron antes. Hace poco yo denunciaba en el Congreso de la República la muerte de un niño. A ese niño no lo mataron por ser procedente de Huánuco, lo mataron por cholo. ¿Y sabe quiénes lo mataron? Lo mataron otros niños que llegaron antes. Sus compañeritos que también tienen las mismas raíces. Eso es lo terrible. Y claro, lo que vamos a encontrar en la calle todos los días, como lo que hemos visto hace apenas mediodía, ¿no es cierto? Claro. ¿Sabes con quién te has metido? ¿Ah? ¿Sabes con quién te has metido? Y entonces ocurre que no hay una tradición democrática, hay una tradición de irrespeto. Yo creo por que hace el interior. falta una articulación del trabajo desde el Congreso de la República, desde el Ejecutivo y las propias autoridades regionales para que puedan establecer algunas políticas públicas y se pueda sobrellevar este tipo de problemática, ¿no? Apoyar a este grupo de personas que son nuestros compatriotas, nuestros hermanos. Todos los sectores. Y entonces, en ese sentido, por ejemplo, hay que saludar lo que está haciendo el Ministerio de Educación, sí. El Ministerio de Cultura, sí. También el Poder Judicial, porque por si acaso ya se está discutiendo, y concretamente en el Consejo Nacional de la Magistratura, estamos hablando de una justicia intercultural. Que tengan derecho, ¿no es cierto?, los aymaras a ser procesados en su propia cultura, en su propio idioma. Pero además de eso también en el propio Banco de la Nación también, que ha puesto a trabajadores que son quechua hablantes, ¿no? Cómo el campesino va al banco a querer sacar su pensión 65, parte de su mensualidad, por si eso, no habla el idioma. Por eso Edith le O le señalaba. da miedo ir al banco, porque simplemente se encuentra con una persona que habla un idioma diferente. Ocurre, Edith, que efectivamente tenemos 8 millones de personas que viven en un país que no es el suyo. En un país en el que no tenemos el derecho de comunicarnos en nuestro propio idioma. Vivimos lo que yo he señalado muchas veces, ¿no es cierto?, un mecanismo de autismo intercultural. Unas culturas no se escuchan con las otras. Y apenas nos escuchamos, terminamos diciendo, contra por si acaso, como si fuera un insulto profesar nuestro idioma. ¿No? Me gustaría que un último mensaje en este día especial, Día del Campesino, para toda esta comunidad importante de nuestro país, para nuestros hermanos campesinos de nuestro querido Perú. Un mensaje en quechua. Vamos a escuchar con la Hawaii Kanakusun, Parlay Kanakusun, Kuyay Kanakusun, ya payan, igual ya Kamak Yakachkan Chikha, Chay Hawaii Kanakusun, todos somos iguales ante la ley, Nichkan Miriki, Chay Congreso Manta, Hatu Kankare, Abrazos Chasquiko y Goichik. Ya Chay Guspaja, o una firma y Goichik, Iniciativa Ciudadana Nichkanme. Y Mapa, Chay Kichuanchik, escuela con una mancha de Nampa, colegio con una mancha de Nampa, universidad mancha de Nampa, chay pak chay kai iniciativa, chay chat ferma y kuch kichua kaspaja, amagina kai tikcho. ¿La traducción? Les estoy rogando a los hermanos que tienen la intención de colaborar con nosotros en la iniciativa ciudadana que nos acompañen con su firma para permitir que el quechua sea incorporado en el sistema de educación básica regular. Muy bien, vamos a estar haciéndole el seguimiento apropiado a esta iniciativa ciudadana bastante importante para nuestro país. Muchas gracias al congresista nacionalista Hugo Carrillo Cabero por haber estado con nosotros. A usted. Hasta aquí llegamos, ya llega Rocío Aliaga con más noticias. Buenas tardes.